Bienvenidos a Analítica en Acción. Una subconsulta es básicamente una consulta dentro de otra consulta SQL. Esto nos permite realizar operaciones más complejas y combinar datos de una o más tablas en una misma consulta. Vamos a encontrar al empleado con el salario más alto. Escribimos select *. From empleados. Where y colocamos el ID del empleado. ¿Sabemos el ID del empleado? No si es lo que estamos consultando. Hagamos otra consulta aparte. Select empleado ID. From empleados transacción. Lo ordenamos de manera descendente según el salario anual. Y limitamos la consulta a un registro. Solo quiero el ID de mayor salario. Ejecutamos la consulta. Obtengo el ID del empleado con mayor salario. Vuelvo a mi consulta principal y indico el ID. Este procedimiento no es escalable, no es rápido, no es eficiente. Podríamos hacerlo con un join, pero lo haremos con una subconsulta. Borramos el ID, buscamos la otra consulta, copiamos. Después del igual lo pegamos, pero se debe agregar paréntesis a esta última consulta para que la sintaxis esté correcta. Lo voy a ordenar en una sola fila para que se note dónde está la subconsulta. Cerramos paréntesis. Ahora sí, ejecutamos. Tenemos una consulta, dentro de otra. La función if presenta una lógica condicional que quiere decir sí. Devuelve un valor si una condición es verdadera u otro si es falsa. Vamos a realizar una query donde muestre el estado laboral de los empleados indicando si están activos o inactivos. Seleccionamos el nombre y el apellido. Luego escribiremos la condición, if. Entre paréntesis, si el ID de status es 1, el estado es activo, caso contrario será inactivo. Aquí me olvidé de la coma, por eso marca un error. Continuamos, si el estado es 1, será activo, si no será inactivo. Le agregamos un alias, estado laboral. From, empleados. Ejecutamos la consulta. Y como resultado SQL nos identifica a los empleados activos. La cláusula case es una forma de agregar decisiones lógicas en nuestra consulta de SQL. Crea resultados diferentes según varias condiciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Quiero agrupar a los empleados según rangos de edad. Utilizamos case para categorizarlas en joven, adulto y mayor. Seleccionamos el nombre, apellido y edad. Escribimos case. Luego when, para escribir la primer condición. Cuando la edad sea menor a 25.
Y luego para definir qué queremos obtener como resultado si se cumple esta condición, escribimos ten. Esto será, joven. Luego podemos escribir todas las condiciones que queramos. Cuando la edad esté entre 25 y 40 será adulto. Between, entre. Si prestas atención, todas las cláusulas del case se colorean de otro color para ayudar a ordenar y leer el código de una manera más fácil. Vamos con otra condición. Cuando la edad sea mayor a 40 será mayor. Luego decimos else, sin clasificación. Esto quiere decir que al no cumplirse ninguna de las condiciones anteriores, se aplicará sin clasificación. La última sentencia a escribir es en as, así estamos finalizando la sentencia case, y le asignamos un nombre a esta nueva columna. Nuevamente, en finaliza la sentencia case. From empleados. Ejecutamos la query, y obtenemos y vemos cómo se cumple la condición que hemos definido. Case resulta ser más flexible que el if, ya que permite incluir varios argumentos. En el caso del if solo podemos incluir una condición, con dos posibles argumentos, verdadero o falso. En cambio en case, que es más flexible, ya que podemos incluir diferentes condiciones y diferentes argumentos. ¿Qué es un tipo de datos? Un tipo de dato en SQL define el tipo de valor que puede almacenarse en una columna de una tabla. Es fundamental porque garantiza que los datos se almacenen de manera eficiente y se procesen correctamente. Principales tipos de datos en SQL. ¿Qué hace cast? Convierte un valor de cualquier tipo a un tipo de dato específico. Vamos a ver cómo funcionaría cast. Para ver un tipo de dato de las columnas de una tabla en MySQL, utilizamos la sentencia describe. El ID es de tipo int, el año de nacimiento es de tipo date, el nombre y apellido de tipo varchar. Describe es especialmente útil cuando quieres conocer los nombres de las columnas, sus tipos de datos, restricciones y si permiten valores nulos. Aquí tengo preparado un ejemplo, donde seleccionamos todos los campos de la tabla empleados, donde el año de nacimiento es mayor a 1970. Ya sabemos que fecha de nacimiento es de tipo date, pero puede pasar que por mal diseño de la base de datos, algún error u otro motivo la fecha no tenga el tipo de dato adecuado. Ahí utilizaríamos cast. Funciones de fecha y hora. Estas funciones son claves para analizar tendencias, realizar cálculos temporales y mucho más. Vamos a realizar unos ejemplos sencillos, funciones básicas. Seleccionemos el nombre y año de nacimiento de la tabla empleados. Pero vamos a agregar la función año en inglés para saber el año. Agregamos un alias, así se ve claramente. Ejecutamos la consulta, y tenemos la columna año. Podemos hacer lo mismo pero con el mes, agreguemos esa columna a nuestra consulta. Ejecutamos y obtenemos una nueva columna con el mes. Esta función se puede aplicar tanto para el día, la hora,
minutos, segundos. Todo dependerá de las necesidades del análisis. Continuemos con otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos saber, dependiendo de la fecha de ingreso, si ha finalizado el periodo de prueba. En este caso aplicaremos 90 días, todo depende de la legislación vigente. DateAdd me permite agregar o sustraer un cierto número de unidades de tiempo a una fecha, como días, meses o años. Seleccionamos la fecha de ingreso, en DateAdd, agregamos, interval, es el intervalo a especificar, en este caso 90 días. Le agregamos un alias, fin periodo de prueba. From, de la tabla Transacciones. Ejecutamos nuestra consulta y tendremos una nueva columna. Podemos hacer el cálculo en meses. Ahora supongamos que queremos saber cuántos días pasaron desde la fecha de contratación hasta hoy. Vamos a seleccionar la fecha de ingreso. DateDiff nos va a calcular esta diferencia entre CareDate, el día de hoy, y la fecha de ingreso. Le agregamos un alias, días transcurridos. Ejecutamos la consulta, y nos devuelve la diferencia entre ambas fechas. Hay muchísimas funciones de fecha, es cuestión de investigar y practicar. Preparé algunos ejemplos sencillos. Si ejecutamos APER, obtenemos todos los apellidos en mayúsculas. Sirve para convertir todas las letras de un campo en mayúsculas. Con Logger es al revés, todos los nombres en minúsculas. Pasamos a Concat. Básicamente es concatenar todos los elementos que ponemos dentro del paréntesis y separados por coma. Substring te permite extraer una parte específica de una cadena de texto. En el ejemplo queremos extraer los primeros 5 caracteres de los puestos laborales. Luego tenemos len, nos dice la cantidad de caracteres que tiene el campo analizado. Así cubrimos algunas de las funciones de texto más utilizadas. En este recorrido, exploramos subconsultas, condicionales como if-case, funciones de manipulación de texto, APER, len, y el manejo de fechas en SQL. Estas herramientas son fundamentales para transformar y analizar datos de manera efectiva. Pero esto es solo el comienzo. SQL es un universo lleno de posibilidades, desde consultas más avanzadas hasta la optimización del rendimiento y la integración con otras tecnologías. La clave está en la práctica, sigue explorando, probando nuevas consultas y enfrentando desafíos de datos. Lo mejor está por venir.